ingreso, el 78% aproximado corresponde al pago por seguro de vida. En virtud de ello, nos complacemos informar al Congreso de la República, este gobierno en marzo del 2013 ha tenido la gran satisfacción de honrar estas viejas deudas con nuestros policías caídos, con sus viudas y familiares y a aquellos a quienes se les debían adeudos y que por desventura y una mala práctica tuvieron que demandar judicialmente al Estado. El sector interior ha cumplido con el pago de sentencias judiciales acumuladas por beneficio de seguro de vida hasta diciembre del 2012. Debo precisar que no tiene el presente gobierno deudas por contingencias ocurridas durante su mandato, ya que se cumple con el pago del seguro de vida de manera total y oportuna. En relación a la adjudicación de viviendas, debemos decir lo siguiente. Por ley 23694 de noviembre de 1983, se autorizó al Poder Ejecutivo a adjudicar viviendas a los deudos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fallecidos sin cumplimiento del deber. Este beneficio se extendió por la ley 25964 al personal que resultara con invalidez permanente cumpliendo con su deber. Estos dispositivos hacen mención a fondos que existían al momento de vigencia de dichas leyes, como ENACE, Banco de Vivienda y FONAVI, todos los cuales, señor presidente, se encuentran en liquidación desde hace más de una década. El Banco de Vivienda completó su liquidación en el año 2009. Se hace necesario aquí también trabajar conjuntamente con el Congreso para establecer el contenido de este derecho. No obstante lo señalado, mediante el decreto legislativo 1132 de incremento de remuneraciones al personal militar y policial de diciembre, repito, del año pasado, el mecanismo que existe para proteger a la familia de un policía caído en servicio es el subsidio póstumo, que equivale a la remuneración e inclusive integra los incrementos equivalentes a los ascensos cada 5 años y hasta el grado de coronel, y a los suboficiales como técnicos de primera. Bien, relator, siguiente pregunta. Pregunta 18, para que diga usted, ¿hasta cuándo el Fondo de Seguro de Retiro de Suboficiales y Especialistas FOSERSOE no va a pagar los montos que les corresponden a los miembros de la Policía Nacional por concepto de seguro por 30 años de servicios? La palabra, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el decreto legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos, en su séptima disposición complementaria final se establece que a partir de la vigencia de dicha norma, comillas, se deja sin efecto la obligación de efectuar los aportes del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional de Perú, así como los de situación de disponibilidad de retiro, a los fondos de seguro de retiro, compensación y cesación, así como los aportes del Estado correspondientes al personal militar y policial. Como consecuencia del anterior, dispóngase a partir del 2 de enero del 2014 la entrega del beneficio que otorga el Fondo de Seguro de Retiro, compensación y cesación a favor del personal militar y policial, según las reglas que se determinen mediante el Decreto Supremo a propuesta de los Ministerios de Defensa e Interior. El Fondo de Seguro de Retiro de Suboficiales y Especialistas, antes de la dación del Decreto Legislativo 1132, contemplaba el abono de dicho beneficio por 30 años de aportes al personal subalterno de la Policía Nacional del Perú. A partir de la entrada en vigencia de la norma acotada, dicho beneficio se encuentra suspendido en cuanto a su aplicación hasta el 2 de enero del 2014, fecha en que dicho beneficio será entregado de acuerdo a las medidas y parámetros que establezcan los sectores Interior y Defensa. Bien, siguiente pregunta al señor relator. Pregunta 19, para que diga usted, ¿por qué durante el periodo anual de sesiones 2011-2012 no se ha cumplido por parte de los ministros de Estado, incluida su persona, con la obligatoriedad de concurrir a una sesión del Pleno del Congreso de la República para informar en materias que correspondan en cumplimiento de las leyes 28.563 y 27.806, Ministro de Economía, Ley 28.803, Ministra de Salud y Ministra de la Mujer, Ley 29.158, Presidenta del Consejo de Ministros y Ley 29.515, Ministra de Educación? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Con respecto a las leyes 28.563 y 27.806,
Es necesario mencionar que el ministro de Economía y Finanzas cumplió oportunamente con remitir los informes a que se refieren los dispositivos señalados, poniéndose a disposición del Congreso de la República para asistir a la fecha que dicho Poder del Estado le señale. Del mismo modo, debo decir que el ministro de Economía y Finanzas, y cumplimiento de lo establecido en la disposición final de la Ley 28563, remitió el pasado 30 de mayo del 2012 el informe anual de deuda pública 2011, solicitando disponga la fecha para la realización de la exposición correspondiente. Asimismo, ese día, el ministro de Economía y Finanzas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, cumplió con remitir la declaración sobre el cumplimiento de responsabilidad fiscal correspondiente al año 2011. Sobre la concurrencia al Pleno de la señora ministra de Educación, en cumplimiento de lo establecido por la norma de la referencia, debo hacer mención que el año pasado, el 30 de marzo, se puso a disposición del Congreso de la República y el 25 de marzo compareció ante el Pleno de este Congreso. Sobre las obligaciones del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud en relación a la Ley 28803, presentarán en la segunda legislatura el informe anual correspondiente al año 2012. Cabe mencionar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha presentado diagnósticos, acciones y proyecciones en relación a la política pública de promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores en todas las oportunidades en que el Congreso ha invitado a este sector, sin dejar de mencionar que el 25 de marzo, conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, ha sustentado el 6º informe de cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley 28983. Ley 28983. Finalmente, sobre las obligaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, derivadas de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo relativo a informar al Congreso, en su artículo 19, inciso 12, informamos lo siguiente. El Plan Nacional de Acción por la Infancia para el periodo 2012 será presentado ante el Pleno del Congreso en la fecha que éste ha señalado, es decir, el próximo jueves 18 de abril. Sobre el informe 2012, en relación a los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades, como se ha señalado, se sustentó ante el Pleno del Congreso este informe el pasado 25 de marzo. ¿Qué tal, don Raúl? Ya comenzó el movimiento que lo ha iniciado la legisladora de Alianza por el Gran Cambio, Lourdes Alcorta, reclamando por el tiempo que se les ha asignado a su grupo político, 11 minutos. Ha reclamado que ese es el tiempo muy corto y muy escaso para poder cuestionar lo que va a declarar el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar entonces al jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor. Permítame. Voy a pedir y le pido a la congresista Alcorta y a todos los parlamentarios, esto es un acuerdo del Consejo Directivo, no se está haciendo nada por fe, les pido tranquilidad y el que quiera hacer uso de la palabra oportunamente, sí se le va a dar uso de la palabra. Ya hemos puesto las reglas, de verdad les pido estar dentro de las reglas de trato social que el país espera de nuestro Congreso. Continúe por eso, señor ministro. Las circunstancias que rodean este pedido y la importancia del tema convierten este acto en una gran oportunidad para dar cuenta a ustedes, señores parlamentarios, de lo que acontece con este álgido problema y las acciones que venimos realizando. Quiero saludar, en primer lugar, el interés del Partido Popular Cristiano en este delicado tema y su preocupación sincera en esta iniciativa de control político. A todas las bancadas les extiendo mi saludo democrático, esperando que sea esta una jornada ejemplar que demuestre la preocupación de sus máximas autoridades por un problema de orden nacional. Cuando acudimos a este Parlamento el pasado 20 de agosto para recabar de ustedes un voto de investidura, dijimos lo siguiente: la seguridad es un problema de orden nacional que requiere la atención rápida y preferente para que detengamos la tendencia creciente y preocupante de la delincuencia que afecta a muchos peruanos y peruanas. Lo planteamos entonces y lo reafirmamos ahora. Se me pregunta, señor presidente, sobre las acciones de coordinación que ha llevado a cabo el gobierno en materia de política pública sobre la seguridad ciudadana. Me encuentro aquí en condición de presidente del Consejo de Ministros, de coordinador de la actividad conjunta del gabinete, respetuoso además de las funciones sectoriales que en este caso corresponden al Ministerio del Interior. En la década anterior, la economía peruana ha crecido a tasas altas, descuidando sin embargo las condiciones de seguridad pública.
Es casi un principio universal que a mayor crecimiento económico, mayor índice delictivo. Por ello, es necesario contar con políticas de protección a la población. Nuestro gobierno es consciente de que este es el problema principal del país y que sin seguridad no hay desarrollo. Los indicadores señalan la tendencia del crecimiento del delito en los últimos años, lo que ha sido abonado por erradas políticas y la fragilidad recurrente del sector interior. Las evidencias son concluyentes sobre el avance del narcotráfico en el país. Los cultivos de hoja de coca aumentaron en 44%, pasando de 43.500 hectáreas en el año 2000 a 62.500 en el 2011. Como consecuencia, la producción potencial de cocaína también creció. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, entre el 2006 y el 2011, la producción de cocaína se incrementó de 280 a 321 toneladas. El 2006 solo se incautaba 5,1 toneladas de cocaína, habiendo pasado con el presente gobierno a 19,7 toneladas. Falta mucho por hacer y por eso venimos tomando medidas concretas. En materia de lavado de activos, en los casos más importantes no se ha podido concluir con alguna sentencia firme, ejemplar y definitoria. Asimismo, una inmensa mayoría de los 613 informes de inteligencia financiera comunicados al Ministerio Público en el periodo 2003-2012 no han tenido aún resultados definitivos. Debo señalar que entre el 2011 y el 2012 los reportes de operaciones sospechosas de la UIF aumentaron en 40%, lo que es producto de la nueva legislación emitida por el Gobierno que potencia el control en esta materia. Se ha incrementado el número de delitos, siendo que los que tienen mayor frecuencia son los delitos contra el patrimonio. 2 de 3 delitos cometidos en el país son de este tipo. Este fenómeno delictivo, los delitos contra el patrimonio, afectan por igual a todos los estratos sociales del país. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes no es muy alta si se compara con la de otros países. Durante la década del 2000, la tasa promedio fue de 8, ligeramente por debajo del promedio regional en América Latina, que es de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Actualmente, la tasa es de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Estudios refieren que la delincuencia no es la principal perpetradora de homicidios. Lo es el 31% de los casos. Lo es en el 31% de los casos. La principal causa de los homicidios es la violencia interpersonal, peleas y riñas e intrafamiliar, lo que representa el 41% de estos delitos. Casi la mitad de los homicidios son cometidos por personas a quienes la víctima conoce o conocía. Esto es particularmente dramático para las mujeres, víctimas de la quinta parte de los homicidios. 3 de 4 fueron asesinadas por conocidos y 2 de cada 5 por sus parejas. La SUCAMEC, la Superintendencia de Control de Armas, ha señalado que tenemos un problema en el uso de armas de fuego que ya estamos afrontando. El registro señala que existen 308.000 armas registradas en el país y 158.000 licencias que no han sido renovadas. El alto índice delictivo con armas tiene una explicación también en este ámbito y por ello hemos tomado medidas concretas para reducir su impacto, como la renovación obligatoria de licencias cada año y el registro de las armas en un moderno sistema de control. Una expresión del índice delictivo se grafica con el aumento del número de internos en las cárceles. En el 2006 teníamos 35.800 internos y hemos llegado en abril del 2013 a más de 63.000, es decir, un crecimiento del 77%. Desde que se inició este gobierno, la población en las cárceles se ha incrementado en casi 15.000 internos más, lo que implica un promedio de 808 presos todos los meses. El mayor número de internos son por delitos contra el patrimonio, seguidos por los de tráfico ilícito de drogas y, en tercer lugar, los delitos contra la libertad sexual.
Solamente estos 3 tipos delictivos representan el 77% de la población penitenciaria del Perú. El número de víctimas